Hola, pastor. Buenas Buenas noches. noches, ¿cómo andan? Yo estoy acá con Igor, ¿ok? Viendo la clase. Perfecto, perfecto. Dale. ¿Van a estudiar juntos hoy? Sí, sí. Perfecto. Estamos esperando a ver si entra el profesor. Dale. Buenas noches. Fabián, buenas noches. Johan, Selva. Hola, Ahí viene el profesor. Arsenio. Profesor, buenas noches. Bienvenido. Está sin audio por ahora. Está conectado. Sí, a la hora. Aló. Ahora, a ver, Ahora sí. ahora Sí. sí, te Escucha. escuchamos. Sí. Mm. Tranquilo, todos hoy, todos escuchan. Sí, te escuchamos. Ok. Yo te pasé el host. Posiblemente algunos entren un minuto atrasados, así que tendrás que remitirlos en clase. Ok, pero podemos ya arrancar con una Sí, oración y así. puede, adelante. Sí, Ok. Pido a Fabián, por favor, conduzca-nos en una oración. Oramos. Padre Celestial, Padre bueno, agradecemos, Señor, la jornada transcurrida hasta este momento, Señor. Agradecemos la posibilidad de seguir aprendiendo en esta clase, Señor. Gracias por la vida del pastor Raimundo, Señor, que prepara estas lecciones, estas clases para instruirnos, Señor, y nosotros queremos recibirlas, Señor, de manera aplicada, de manera seria, Señor, y también tomar todo este aprendizaje como una herramienta para la tarea que tenemos delante de ti, que es predicar el verdadero evangelio al mundo, Señor, a quienes nos rodean, Señor, y también vivirlo, Señor. Te damos gracias también por el pastor Mauricio que supervisa cada una de las clases, Señor, y también te pido por la vida de cada uno de mis compañeros aquí presentes, Señor, guía todas las cosas, guía todos los tiempos de esta hora y pico de clase que tenemos, Señor, y que sea todo para tu gloria y para tu honra. Oramos y agradecemos y ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Gracias a Dios. Bienvenidos todos. Estamos, hoy posiblemente sea una clase para ponermos algunos apuntamentos, algunas ideas, relacionar puntos que comentamos ao longo de las clases. Y como he escrito en el chat, en la próxima semana, Dios primero, vamos a tener el examen 3, que es aquel que es hecho durante la clase, ¿no? Y así con alternativas para marcar, de manera que así podemos lograr éxito. Y en la última, que es 26, así cerramos todo. Aquellos que aún
todavía no enviaron a los exámenes anteriores, pido que hágalo hasta, aunque un poco después, con algún pequeño prejuicio, pero hágalo lo que hicieron y envíen, por favor. Bien, vamos a empezar con una lectura bíblica. Yo voy a pedir que tomemos la Biblia en Gálatas capítulo 3. Hoy me gustaría de relacionar algunos temas que discutimos ao longo de las clases, quizás discutimos nosotros como creyentes también. Y voy a poner en el enlace también del grupo 3 vídeos cortitos como ilustración de la actividad que vamos a hacer hoy, o de la actividad de la búsqueda de una teología bíblica, de una teología de alianza también, ¿ok? Y está hecha por un grupo muy bueno, no es reformado propiamente, pero son evangélicos serios y tienen su énfasis es exponer las ideas centrales de los libros de la Biblia, ¿no? Y así se puede utilizarse como clases introductorias de la Biblia en la escuela dominical o incluso en su propia casa, en el culto familiar o culto doméstico. Cuando nuestros hijos eran más pequeños, ellos estaban empezando este canal y nosotros vimos todo que tenía en la época. Después dejé, no más volví, no más regresé y algunos pocos años atrás regresé y vi que tiene una par más de hijos, de videos. Hay video para introducción de cada libro de la Biblia, algunos temas principales de la Biblia también. Esto es importante porque cuando hablamos de teología bíblica y teología pactual, como vamos a ver, estamos hablando en temas que son recurrentes en la Biblia, ¿no? Que aparece de pronto en pronto, varias veces en la Biblia. Vamos a hacer una lectura de Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, versículos de 15. Se bloqueó acá. 15 hasta 22. Gálatas 3, de 15 hasta 22. Yo pido a alguno que pueda hacer esa lectura que lo haga. Hágalo. Un hispanohablante original, porque así oímos con más claridad. Quien lo pueda, Gálatas 3, de 15 hasta 22. 21. Lo leo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como dice hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ok, Amén. gracias, Señor. Gracias.
Hermanos, mira qué riqueza que hay, qué contenido hay en este texto que leemos, ¿no? Hay varios términos que nosotros comentamos y estudiamos a lo largo de este semestre y que son discutidos por los cristianos evangélicos y con opiniones distintas. Y nosotros podemos destacar algunas cosas. Vamos a ver este pasaje bíblico versículo a versículo. Mira que Pablo empieza en el versículo 15 diciendo, explicando naturalmente, dice, hablo en términos humanos, o sea, está aclarando las ideas acá, que un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Él está presentando una idea que es una idea de la continuidad de los pactos, ¿no? Que no es algo que se encerra, pero que tiene una validad continuada. Y así empieza a discutir este tema todo. En versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Por qué Pablo comenta acá de Abraham? Por supuesto, para los judíos es el personaje principal de su genealogía, porque todo empieza en él, ¿no? Con el pacto que hizo con Abraham. Y es muy curioso porque acá mismo, un poco antes, Pablo ya había dicho que nosotros somos los hijos de Abraham, la verdadera descendencia de Abraham. Versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué Pablo está diciendo? Es que la realidad del pacto que Dios hace no es una realidad circunstanciada o delimitada para un pueblo o una época solamente de la historia de la redención. Es más amplio, ¿ok? Es una realidad que perpasa, incluso que no es exclusividad de los judíos, porque mismo está a explicar que el pacto y la herencia de Abraham es caracterizada por la fe y por la obediencia. Así se marca este relacionamiento especial con Dios. Y después va a continuar también a decir que este pacto ha sido presentado con promesas que se extienden a su simiente, y él pone en el singular su simiente como una y no como una vasta descendencia como de tantas simientes o semillas, que es Cristo Jesús, el mediador de la nueva alianza. Hermanos, si sucediera algo, acá está con la luz, no sé qué pasa. Si sucediera algo, no sé qué va a hacer, porque cambiar de lugar hoy está mal hoy. Vamos a intentar un poco más. Hay un portugués aquí en la clase. Una asombración. Está Mira, permiso. Voy a intentar ver qué hago acá. Aló, ok. Estoy con otra fuente de luces. Espero que no pase nada también. Déjame tomar la Biblia en mano.
Ok, retomando nuestra charla. Entonces Pablo describe que estas promesas no eran promesas que tuvieran su validad vencida, pero sigue valiendo porque es hecha en Cristo Jesús para todo el pueblo de Dios. Y Pablo incluso describe en el versículo 17 diciendo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Y eso es interesante porque este versículo pone abajo y pone por tierra la visión dispensacionalista, ¿no? Que pone periodos distintos y administraciones distintas, incluso modos de salvación. Y dice, cuando la ley vino siglos después, no pudo ella invalidar la promesa que ha sido hecha a Dios o por Dios a Abraham siglos antes. De manera que nos podemos concluir que ocurre es que nosotros estamos viendo que Dios fue agregando, añadiendo informaciones, pero el pacto sigue el mismo. Y entonces describe así. Después Pablo entonces habla del término de la importancia de la ley. ¿Cuál es la importancia de la ley que ha sido dada una vez que no invalida la promesa y que no es opositora? Y por fin habla que la ley no es contraria a las promesas de Dios de manera ninguna. La justicia viene por la gracia de Dios, no es por la ley tiene su propósito. Y así termina el versículo 22, dicen, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Mi idea es que nosotros relacionemos este tema, todo que citamos un poco acá, en estos versículos que Pablo comenta con los creyentes de la región de la Galacia. ¿Y por qué hizo esto? Porque aquella región ha recibido el Evangelio por la predicación del apóstol Pablo y los hermanos después que creyeron en el Evangelio se quedaron confusos y cambiaron algo en su comprensión cuando las informaciones de los judaizantes llegaron allá. Dice, mire, es bueno ser cristiano, reconocer a Jesús como Mesías, pero para que sea salvo es necesario cumplir la ley de Moisés. Y así ellos no estaban comprendiendo propiamente el papel de la ley para los cristianos, y es el tema de la carta, es poner en claridad estos conceptos debidamente: ley, evangelio, salvación, pacto, alianza con Abraham y con los gentiles, los judíos y los gentiles. Ese es el trasfondo de la carta de Pablo a los Gálatas, ¿ok? Entonces vamos a ver un poco hoy sobre cómo se relacionan estos temas todos. Tema de la alianza, de los testamentos, tenemos dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la antigua y la nueva alianza, el pacto de gracia y el pacto de obras, cómo se relaciona todo con ley y todo más. ¿Ok? ¿Podemos seguir? Así vamos. Uno de los temas principales que nosotros estudiamos cuando estamos a ver la teología pactual o la teología bíblica también, bíblica primero y después consecuentemente la teología del pacto, es un tema unificador de la Escritura Sagrada. Para nosotros reformados y pactualistas, federativos, nosotros comprendemos que la Escritura es una y que toda ella es válida para todos los creyentes. Pongan atención a esto, porque en general creo que todos ustedes ya oíron la expresión sola escritura, ¿correcto? Es una expresión bastante comentada, especialmente en medios reformados, ¿no es así? Pero ni siempre nosotros oímos con la misma importancia o con tanta frecuencia la expresión toda escritura. ¿Ya oíron esta? Toda escritura. No sé cuántos ya oíron. Sola escritura, sí, solamente la Biblia es la autoridad final. Es de donde viene todas las autoridades, las verdades,
contenido de creencia y de práctica. ¿Y qué significa la expresión toda escritura? ¿Quién podría comentar algo? ¿Cuál es la idea? ¿Alguien gustaría de comentar? Que toda la escritura es palabra de Dios y que debemos enseñar toda la escritura de principio a fin. Sí, este concepto parece muy elementar, ¿no? Muy básico. Pero cuando vemos algunas líneas teológicas distintas, vemos que en la práctica no se respecta de esta manera. Cuando se pone, por ejemplo, que el Antiguo Testamento es un libro de los judíos y que el Nuevo Testamento es un libro de la iglesia y que el judaísmo, los judíos eran una cosa y los cristianos son otra cosa muy distinta, eso no está en acuerdo cuando comprendemos la verdad bíblica. Creo que todos se acuerdan del texto de 2 Timoteo 3:16 que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira que la Biblia presenta a sí mismo como palabra de Dios toda ella. No hay ninguna parte de la Escritura Sagrada que no sea igualmente autoritativa para nuestra vida. Toda ella ha sido inspirada y toda ella, bien interpretada, debe ser aplicada a la vida de todo el pueblo de Dios en todos los momentos. ¿Ok? Y el punto clave acá es comprender el propósito de Dios con la revelación de cada texto bíblico y así la interpretación. Vamos a ver un texto más. Vamos a caminar para Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Cuando Jesús se acerca a los discípulos en el camino a Emaús y en el versículo 27, mira, vamos a leer desde 25 hasta 27. ¿Quién puede leer, por favor? Lucas 24, de 25 hasta 27. Alguien, por favor. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y desde todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que decían acerca de él. Ok, ¿qué se pasa acá en este pasaje? ¿Qué ocurrió en aquella situación? Jesús estaba hablando con dos discípulos y les reprende, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué les reprende Jesús? ¿Y cómo lo hace? Jesús les hace una reprensión porque ellos no estaban seguros de la resurrección de él, ¿correcto? Ok, todo bien, no estaban reconociendo que era Jesús que estaba allí, pero ese es otro tema que podemos discutir en otra ocasión un poco más específico. No ponen atención en el reconocimiento de que era Jesús, pero en la reprensión de Jesús. Jesús claramente les reprende diciendo que ellos son tardos de corazón para creer en que está escrito sobre él. Y dice la Biblia que empezando por Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba lo que las escrituras decían sobre él. Mira cómo los discípulos dijeron, cómo reaccionaron él a esta situación. El versículo 32, ¿qué dice el versículo 32? Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras?
Agora les hago uma pergunta. Qual era a escritura que tinha esses discípulos naquela ocasião? Qual era? La ley y los profetas. Sí, era el Antiguo Testamento. En esta altura, en este momento de la historia, no tenía ninguno libro del Nuevo Testamento. Imagínate que todo que Jesús explica de sí mismo está exclusivamente basado en el Antiguo Testamento. Porque Jesús no tenía el Nuevo Testamento en sus días. Sus días aún estaba leyendo el Antiguo Testamento, ¿correcto? La nueva alianza empieza con su muerte. Y solamente algunos años después, por lo menos una década después, es que se empieza a escribir los primeros libros del Nuevo Testamento. Él tenía solamente el Antiguo. Versículo 44, ¿qué dice? Otra vez Jesús aparece a sus discípulos y le va a 43 y 44 a comentar sobre este tema. ¿Cómo dice la Biblia? 43 y 44. O 42, desde 42. Ele aparece outra vez a seus discípulos, les cumprimenta, hace una reflexión con ellos. Dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y 44, ¿qué dice? Una otra persona lea, por favor. Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús comenta que era necesario que se cumpliera acerca de él todo lo que estaba escrito y hace referencia a tres referencias aquí. ¿Cuáles son? La ley. Moisés, profetas y, claro, la ley, Moisés, los profetas y los salmos. ¿Y qué significa eso? Esas tres. ¿Por qué estas tres? Es una cuestión un poco más técnica y es básicamente cómo los judíos relacionan y categorizan los libros que tiene la Biblia hebrea. Entonces, para los judíos hay tres bloques de libros en la Biblia. La ley de Moisés, que llamamos de Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Los profetas, que llaman los judíos profetas, nosotros nombramos de otra manera. Nosotros nombramos como libro histórico en su más grande parte y profetas propiamente, pero no todo. Que llaman los judíos de profetas son los libros históricos, casi todos, menos los últimos que tenemos, y profetas también casi todos, menos los posexílicos. Los Salmos es el principal libro de la categoría llamada los escritos, que son otras literaturas, sapiencial, y de himno, y los escritos también posexílicos, los que vinieron después del exilio de la Babilonia. En otras palabras, Jesús reconoce las categorías que tenían los judíos usadas en sus días, que usaban los judíos en sus días, pero indica que todo que estaba sucediendo, o que sucedió con él, ya estaba enseñado en el libro sagrado en todas las partes. Eso es algo curioso, porque, mira, ponga atención en esto acá. El propio Jesús pone una armonía y una continuidad muy fuerte entre el mensaje del cristianismo y el mensaje del judaísmo. El propio Salvador, él mismo, es anunciado a partir de los libros del Antiguo Testamento. Y eso es algo desafiador, ¿no? Porque muchas veces nos ponemos estudiando los libros de la Biblia como pensando, son realidad muy lejos, no habla para nosotros como cristianos, cuando hay una profecía muy explícita. Pero Jesús está presentado en toda la Escritura, porque toda la Escritura es la palabra de Dios para nosotros. Bien, basado en eso, hermanos, los teólogos bíblicos
han estudiado y debatido sobre qué tema podríamos considerar como un tema unificador de la Escritura, que está presente en toda la Escritura. Y así las personas propusieron temas como Dios, Jesús, salvación, la bondad, los 10 mandamientos, y hubo varias tentativas. Las dos más comunes que se aceptan académicamente son la historia de la redención, que vino de una expresión alemana, Heilgeschichte, que significa historia de la redención. Y esto básicamente dice que la Biblia Sagrada está presentando para nosotros como una unidad temática, como un hilo conductor, la historia de la redención. Algunos otros ven un pequeño problema en esto porque excluye la realidad afuera del pecado, los dos primeros capítulos y los dos últimos capítulos de la Biblia. Pero se decía, son solamente 4 capítulos de 1189. Pero históricamente son muy importantes porque nos presentan el plan original de Dios y después el plan final después de la glorificación, ¿no? Entonces, por eso hay una otra manera de ver que se pone como el tema de la alianza. O hay un maestro que se ha dedicado, especializado, un experto en teología bíblica, Gerard van Groningen, es un estadounidense de ascendencia holandesa, que propone un tema en 3 partes: reino, mediador y alianza, los 3. De manera que nosotros tenemos el reino como siendo el ámbito, el perímetro en que se desarrolla la historia, el mediador como este agente, este personaje que intermedia la relación entre Dios y la creación y el hombre básicamente, y la alianza como la administración de estas relaciones. Me parece, como tantos otros, que es una buena manera de vernos esta revelación bíblica para nosotros. Entonces, una propuesta triádica en 3 partes: reino, mediador y alianza. Nosotros vemos a lo largo de la Biblia, de los libros de la Biblia, la importancia de esto, ¿no? El reino cósmico universal, la creación de Dios que Él gobierna y domina. En ese reino, inicialmente hubo un mediador que falló, que ha caído, que es Adán, y que dañó juntamente consigo toda la creación. Y la alianza, que es el pacto mismo que Dios hizo con la humanidad. Entonces tenemos el reino como el perímetro, la abragencia, el mediador como este agente intermediario entre Dios y los hombres, y la alianza como los criterios o la ejecución de esta relación. Pero ahí preguntamos algo más. ¿Cuál es la relación que hay? ¿Cómo comprendemos nosotros la relación entre los testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, y las alianzas, la antigua y la nueva alianza? ¿Son el mismo? ¿Son equivalentes? Porque mira que cuando estos temas son utilizados, tenemos que comprenderlo de qué manera aparece en la Biblia. ¿Cuántas son las alianzas? Nosotros hemos enfatizado que la verdad es una sola, es un pacto solo, pero administrativamente tuvo momentos en que se fueran añadidos elementos en esto, ¿no? Y cada uno de aquellos, desde Adán, Noé, Moisés, David, nosotros tenemos mediadores distintos que culminan en el mediador perfecto que es Jesucristo, mediador final. Esta progresividad que apunta para Cristo. Pero las alianzas también. Tenemos 2 testamentos, ¿no? El testamento antiguo, escrito en su más grande parte, mayor parte, en hebreo, pero con algunas porciones también en arameo, y el Nuevo Testamento escrito en griego. Solamente mirando esto, ¿qué les parece?
que podemos concluir algo solamente de la lengua utilizada por los testamentos. ¿Qué les parece? A mí me gustaría de oírlos. ¿Mm? Vamos a leer un versículo bíblico, tal vez nos ayude por paralelo. No habla específicamente de eso, mas por paralelo. Juan 19:20, por ocasión de la crucifixión de Jesús. Juan 19, versículos 19 y 20. ¿Quién puede leer? Por favor, alguien. O hasta 22. San Juan, capítulo 19, versículos de 19 hasta 22. Por ocasión de la crucifixión de Jesús. ¿Qué se dice? Y escribió también Pilato una inscripción que puso sobre la cruz. Y el escrito era: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde fue crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas el Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy el Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Ok, ¿qué es ese versículo, qué esas informaciones que fueron inspiradas por el Espíritu y está acá en la Biblia, nos ayuden en esa reflexión? He dicho que nosotros podemos llegar a algunas conclusiones al considerar que el Antiguo Testamento ha sido inspirado en la lengua hebrea, con pequeñas partes en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. ¿Qué se puede concluir de eso? ¿Por qué Pilato ha puesto esta inscripción en la cruz en esos tres idiomas? ¿Qué les parece? Voy a intentar una respuesta. No es difícil. ¿Y eran los idiomas predominantes en ese momento? Sí, eran predominantes en el sentido de que eran importantes en aquel contexto. Hebreo, porque Jesús era un judío. Tanto es que le contestaron, no, no diga que era el rey de judíos, sino que él dijo que era el rey de los judíos. Entonces, les interesaba a los judíos tener esta información. Que acuerde que ni todo judío sabía leer latín o griego o comprender. Algunos eran más exclusivamente de la región de la Judea mismo y estaban más familiarizados con arameo y hebreo. En la verdad se hablaba más arameo que hebreo debido al cautiverio, pero hay una similaridad muy fuerte y son lenguas muy cercanas como español y portugués. E incluso se utilizan del mismo alfabeto. Y acuerda que aquella parte del mundo hay una diversidad muy grande, no solamente de idiomas, pero de alfabeto también. El alfabeto hebreo, hay el árabe, hay asirio, hay armenio, georgiano, un poco más distintos, persa. Son alfabetos distintos y lenguas distintas. Cuando Pilato puso esa inscripción en esos tres idiomas, está diciendo, dando una satisfacción y una identificación que transcende y que ultrapasa los límites étnicos locales. Y dice, este hombre, la información sobre él es más importante que solamente su pueblo y esta ejecución para los judíos. Lo pongo también en la lengua latina, que era la lengua del imperio, ¿no? El imperio jurisdiccionaba la Judea y era quien daba la palabra final para la ejecución. Y
también en griego, que era como la lengua franca, una lengua universal de comercio y de comunicación de la filosofía, de manera que nosotros podemos ver que esa información pretendía-se que fuera más universal. Y es este raciocinio que quería hacer con usted. Mira que el Señor Dios Todopoderoso inspira el Nuevo Testamento, no en hebreo más, ni tampoco en arameo, que era la lengua más hablada por los judíos en los días del Nuevo Testamento, en los días de Jesús, pero en griego, que era una lengua franca, una lengua abierta, claramente demostrando que hay una naturaleza distinta de la nueva alianza para la antigua. La antigua estaba más enfocada en los judíos y la nueva alianza no tiene un foco en un pueblo apenas. Está ahora para se esparcir por todo el mundo y no por si acaso Dios se utilizó de una lengua que se podía comprender en la más partes del mundo conocido de entonces. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Es curioso porque es un tema de la teología, más incluso la misionología discutimos eso. Uno de los... ¿sí? Sería los sacerdotes en aquella época que se opusieron para que pusiera el rey de los judíos, para que no sea mesiánico este nombre de Jesús ahí. O... Sí, ellos no quisieron porque no concordaban con el mensaje de Jesús y ni tampoco lo reconocieron como Mesías, ¿no? Entonces, no diga nada de eso, ¿no? Este hombre es un impostor, no pone esta información que no procede, ese es el punto. Pero en la verdad era, Jesús incluso le contesta y dice que mi reino no es de este mundo. Y aquí Jesús pone una distinción en la expectativa que tenían los judíos y que también era una preocupación de los romanos. Los romanos, como todo imperio, están dominando un otro pueblo, pero atentos a posibles revueltas, ¿no? Revueltas. Y los judíos ya tenían un histórico de rebeliones. Cuando leemos la historia de los judíos, ¿te acuerdas cuando se lee, por ejemplo, en Nehemías y en Esdras, acusaciones que hacen ellos contra los judíos para los emperadores, es que eran un pueblo de rebeliones, que no eran confiables, ya era así. Y eso siguió en el periodo llamado interbíblico, que entre el Antiguo y Nuevo Testamento hubo más rebeliones de los judíos. Y después de la muerte y resurrección de Jesús, después que se encerra el Nuevo Testamento, hubo más rebeliones de los judíos, a punto que después Roma viene y desplaza a los judíos y destruye Jerusalén y destruye el templo. Entonces acá tenía sí una importancia religiosa, espiritual para nosotros que somos creyentes, con la crucifixión de Jesús y con toda esta acusación, pero ponga atención en esto. Este ha sido un momento políticamente muy tenso también. Para algunos de los judíos, el Mesías sería un líder político que iba a expulsar a los romanos y poner la restauración y hacer la restauración del reino davídico. Entonces decir que Jesús es el hijo de David, nosotros leemos con la connotación espiritual, que es la verdadera, pero para algunos la connotación era política, era como una rebelión, ¿ok? Como una revolución política. Y por eso que muchos lo rechazaron, porque dicen, no, ese no tenemos, nosotros tenemos solamente César como rey, no tenemos otro, no quisieron tener esta asociación, ¿ok? Entonces, un punto importante, que en la línea del tiempo, vemos que la alianza de Dios en el Antiguo Testamento estaba más enfocada, como ha dicho este misionólogo Johannes Blau, y que la misión del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tenía los vectores apuntados para el centro. ¿Te acuerdas de los vectores de matemática y física cuando estudiamos? O sea, las fuerzas convergían para Jerusalén, para el templo, para el sacrificio, y las atenciones y el mensaje cristiano
iba a esparcir boca a boca por informaciones, contactos diplomáticos, todo, de manera que si las personas quisieran saber sobre Dios, necesitarían irse a Jerusalén, como hizo la reina de Sabá, ¿no? Y que fue hasta Salomón para oír de él, oír alguna cosa y dice, quiero saber más, y se acerca de Jerusalén y del reino, y así tiene informaciones. Pero con la muerte y la resurrección de Jesús, los vectores se invierten el sentido y ahora es para afuera. Si antes era una fuerza centrípeta apuntando para el centro, ahora es una fuerza centrífuga, como la máquina que seca las ropas, ¿no? Pone una fuerza, una velocidad y se esparce la fuerza. Y entonces así es la idea de la misión en el Nuevo Testamento. A partir de donde se estaba, se va a esparcir. Entonces necesitamos comprender que aunque, como Pablo ha dicho, la ley no invalida la promesa, nosotros somos hijos de Abraham, porque los de fe que son hijos de Abraham, en esta nueva alianza, las diferencias dicen respecto a fuerza y la eficacia, no de la naturaleza. Podemos decir, por tanto, y vamos a hacer una relación entre alianzas y testamentos ahora. La alianza bíblica es un pacto soberanamente establecido entre Dios y la humanidad. La alianza es un pacto vital de vida y muerte, intenso, fuerte, establecido soberanamente por Dios, entre Él mismo y la humanidad. Esa es la alianza. ¿Y qué es el testamento? El testamento es el conjunto de los documentos que reglan la alianza. ¿Ok? Entonces, el testamento propiamente dicho no es la alianza, pero es el conjunto de los documentos a través de los cuales tenemos el conocimiento del teor, el conocimiento formal y escrito, y por tanto que no se pierde de la alianza. Vamos a ver Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17, que comenta el autor a los hebreos. En la epístola a los hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17. ¿Qué se dice? Hebreos 9, 16 y 17. Un ratito. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Ok. ¿Qué se lee ahí? ¿Cuál es la importancia de ese versículo? ¿Qué está a decir? ¿Cuándo entra en vigor el testamento? Sabemos de... Cuando muere el que deja su testamento. Sí, la herencia, sí, sí. Cuando deja la herencia. El testamento. Sí, Sí. sabemos de eso, ¿no? En la práctica sigue valiendo de esta manera. Pero esa es una información interesante, porque algunas personas liberal, por supuesto, en su teología liberal, va a decir que Jesús es el primer cristiano y que nosotros seguimos su ejemplo. Es una tontería eso, porque Jesús no es un cristiano, Jesús es el propio Salvador, Redentor, mediador, y él mismo vivió judicialmente bajo la antigua alianza, porque es con su muerte que entra en vigor un nuevo testamento. Por tanto, el Antiguo Testamento equivalía. Y te acuerdas que Jesús ha dicho explícitamente, no vino para revogar, para cumplir la ley, así importa que se cumpla todo. Jesús está completamente bajo la antigua alianza, completamente. La realidad solo cambia con su muerte y resurrección, en términos de testamento con su muerte, pero en términos de eficacia, de efectividad con su resurrección, porque fue la victoria, ¿no?
pero es un evento único, ¿no? Muerte y resurrección nos referimos como un bloque. No es un evento único, pero es como un conjunto pegado de eventos, ¿no? Muerte y resurrección. Hace parte ambos de la predicación cristiana, ¿no es así? Nosotros anunciamos la muerte y anunciamos la resurrección también, porque los dos son importantes. Entonces, hay dos testamentos que componen la Biblia Sagrada, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y todos en una progresividad componen la revelación, el toda escritura. Y toda la Biblia es importante para todo el pueblo de Dios. A medida que el tiempo se fue pasando, Dios fue añadiendo su revelación, más componentes, más verdades útiles, y cada que se agregaba más, no se agregaba descumpliendo lo anterior, se deshaciendo, pero añadiendo para se completar, para que sea pleno. ¿Está claro eso? Ese es el punto. Entonces, cuando nosotros miramos la realidad a partir del Nuevo Testamento, tenemos que reconocer esta realidad. Ya cuando hablamos de alianza, ponga tu atención en esto, porque hay algunas confusiones. El término alianza o pacto ni siempre se hace referencia a las mismas categorías, incluso para los ortodoxos y reformados. Por ejemplo, hay dos binomios básicos o hay dos bloques de relaciones. Cuando se habla en términos de teología bíblica, ponga tu atención en eso, teología bíblica, teología pactual, nosotros hablamos básicamente de dos alianzas que son partes de la alianza, pero son dos. Hablamos de la alianza de la creación o de las obras que se dio en el principio de todo, de la creación. Y hablamos de la alianza de la redención o de la gracia, que ya empezó en Huerto de Edén. ¿Eso está claro? Ese es un binomio. En términos de teología bíblica de redención, hablamos dos, y los dos son realidades que se han establecido ya en Huerto de Edén, de la creación de las obras y de la redención de la gracia. Pero cuando hablamos, ahora ponga tu atención, en términos de administración del pacto de la gracia, entonces hablamos de antigua alianza y nueva alianza. La alianza de la creación de las obras no es la antigua, es una propia de la creación de las obras, la base de la obediencia sin pecado. El pacto o la alianza de la redención se ve administrada de dos maneras. Durante el periodo hasta la venida de Jesús, llamamos de antigua alianza, ¿ok? Era una alianza de la esperanza, en que desde Eva, ¿te acuerdas que ella cuando tiene un hijo, pone la Biblia demuestra, déjame ver aquí la lectura. Génesis, capítulo 4, versículo 25. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Eso indica muy posiblemente que Eva ya tenía esta fe de esperanza. Cuando Caín mató a Abel, se quedó muy mala la situación, porque de su descendiente vendrá aquel que va a vencer a la serpiente, y ahora el que tenía la esperanza fue muerto. ¿Cómo se quedó? Hasta que ella tiene un tercer hijo y se reanima en su esperanza. Porque la fe antigua, la fe antes de Jesús, era una fe enfocada en la esperanza. Abraham creyó en Dios, creyó que de su descendiente vería el Salvador, y así era. Entonces la antigua alianza
era una alianza de la esperanza. La nueva alianza es la alianza de la consumación. El Salvador vino. Se cambió la ley ceremonial. El culto cristiano es distinto del culto judío porque no es más un culto que anuncia una esperanza, pero anuncia una ejecución. Nosotros hablamos de lo que ya ocurrió. Claro que aún hay un elemento de esperanza que es cuanto al retorno de Jesús. ¿Ok? Vamos a volver al texto de Hebreos. Hebreos 9, versículos de 18 a 21. El Antiguo Testamento reglaba o regía la antigua alianza, que era la alianza de gracia o de redención administrada antes de Jesús. La antigua administración, entre los versículos 18 a 21. Por favor, alguien lea. Hebreos 9, 18 a 21. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo él es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ok, gracias. Era hasta el 21, pero 22 también sigue. ¿Qué nosotros vemos acá? ¿Qué está siendo dicho acá? Está se hablando que las leyes de Moisés todas hablaban de ese sacrificio de becerro, de macho cabrío, de sangre, y hace una justificativa teológica, ¿no? En el versículo 22 que dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces le pregunto, ¿por qué no tenemos más sacrificio? Ustedes saben la respuesta. Es una pregunta, pero no es retórica. ¿Por qué no tenemos más sacrificio? Ya se cumplió en Jesucristo el último Sí, sacrificio. sí, porque Jesucristo es el sacrificio para el cual apuntaban todos los sacrificios de la antigua alianza. Mira que esto es importante percibirlo. Es un mismo pacto de gracia, ¿perciben esto? Pero en la antigua alianza, esto era demostrado en preparación para que se ejecutaría en Jesús. Y por eso se repetía, porque no era efectivo para producir el resultado histórico. Es solamente el sacrificio del Hijo de Dios, que es único, que es de una vez por todas. Pero el mensaje es la misma, es el mismo. ¿Consigue percibir eso? Tanto de uno cuanto de otro están diciendo, ustedes son pecadores, ustedes no merecen nada, merecen el castigo, pero Dios es gracioso y les perdona aceptando que un inocente pague con su propia vida tu deuda. Ese inocente que pagó efectivamente ha sido Jesucristo. Pero ellos no sabían, solo sabían que vendría algún día, y se anunciaba esto en todos los momentos. Ahora volvemos al versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que, interviniendo la muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, ¿qué decimos? De que el Nuevo Testamento rege o regla la nueva alianza, que es el cumplimiento de que se esperaba desde el Antiguo Testamento.
Hermanos, ¿por qué estoy diciendo eso en esta clase? Para que tenemos claro que a pesar de ser solamente un pacto de gracia, un pacto de redención, se administraba de manera distinta. Antes de la venida de Jesús, era administrada con todas las leyes que tenía, apuntando para algo que ocurriría en el futuro y que aguardaban los judíos. ¿Ok? Después que Jesús vino y se cumplió todo que se aguardaba en el Antiguo Testamento. De manera que no repite aquellos ceremoniales, pero el mensaje es exactamente el mismo. La diferencia es que históricamente se cumplió y por terse cumplido no hace más comercial, porque no hace más sentido decir, vendrá, vendrá, ya vino. Cambia la administración para una administración que vino. Cuando hablo sobre eso, siempre me acuerdo de una situación que es muy común en Brasil. Cuando vamos a un barrio, encontramos a veces un cartaz diciendo panadería bajo nueva administración. Aquella panadería que conocíamos y que siempre compramos nuestros pan, ahora fue vendido para otras personas que compró la propiedad, compró los hornos, compró todo, pero está bajo una nueva administración. Es la misma panadería, es el mismo pan, pero está administrado por otros. Entonces, assim, como ilustración, ¿comprende? Es el mismo mensaje de gracia, la misma redención de Jesús, só que antes se anunciaba que iba a ocurrir y después anunciamos que ya ocurrió. Por tanto, decimos que esta alianza de la creación del pacto de obras ha sido la base para que el pacto de redención o de la gracia venga a ser ejecutada, y se fue ejecutada con dos administraciones distintas, regidas o regladas por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y tanto es un mensaje mismo que el propio Jesús dijo para sus discípulos: ustedes son muy tardos para comprender que estaba escrito a mi respecto en toda la Escritura. Y cita todo el Antiguo Testamento con la obra. Es el mensaje. Es un desafío, por supuesto, para nosotros comprendamos de esta manera. Por tanto, podemos decir que Dios ha revelado esta realidad en su palabra de la redención, que es una, pero administrada de dos maneras distintas. ¿Ok? Voy a poner algo más. Cuando hablamos del pacto y los mandatos espiritual, cultural y social que Abraham Kuyper pone muy bien, este también sigue siendo hablar en toda la Escritura. Originalmente está en los profetas, está en la carta de los apóstoles, también sigue. Pero si hacemos un contraste, vamos a percibir algo interesante. Mira, en el pacto de la creación, el reino era todo el universo creado, ¿no? Todo el universo creado es el reino que reina Dios en el pacto de la creación, el pacto de las obras. El mediador de este pacto de la creación, Adán, representando todo el hombre natural. La alianza o el pacto es el pacto propio de la creación que regla las leyes naturales. Podemos decir la lógica de la semeadura. Lo que te va a plantar, te va a coger, ¿no? La ley de la semeadura, de la sembradura. Como ha dicho en Gálatas 6:7. Vamos a ver. Gálatas 6:7. Comenta sobre esto. Porque esta es la base de toda la realidad que conocemos y nadie escapa de esto. Se dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este pacto de obras, este pacto de la creación, era gracia, como Henkel describe, porque el hombre recibió condiciones totales de cumplirla, pero se rebeló. Y este pacto original no se mostraba suficiente para resolver el problema del pecado. Ahí entra en ejecución en la historia el pacto de la gracia o de la redención, que tiene algunas diferencias. El reino de Jesús, como él ha dicho, mi reino no es de este, como ha dicho Jesús, de este mundo, ¿correcto? El reino de Dios, el reino de la redención,
es de naturaleza espiritual. Por eso hablamos que es el ya, pero todavía no está en su totalidad. La redención total solamente con el regreso de Jesús, cuando va a eliminar toda la enemistad. Pero aquellas personas que se rinden a Él, que es el mediador de la nueva alianza. Así como Adán era de la antigua o de la original de la creación, Jesús, el nuevo Adán, como Pablo describe en Romanos y en Corintios, el pecado entró por uno y la gracia y la redención entró por otro. Jesús es el mediador de la redención para cual apuntaba todos los mediadores anteriores. El propio Adán, después Noé, Abraham, Moisés, David, porque hace un pacto con David diciendo que no le faltará descendiente en el trono, ¿no? Y mira que una de las expresiones más comunes en los evangelios es Jesús como hijo de David. Pero él explica que su reino no es de este mundo, es de naturaleza espiritual. Por tanto, es mediador y un representante del nuevo hombre, de la misma manera que el reino es la nueva creación y que la redención es por el mensaje del evangelio, que es una nueva buena o buena nueva. La buena noticia que nuestro representante ha pagado por nuestros pecados. Esa redención es absoluta y perfecta. ¿Ok? Y así nosotros vemos esta relación que hay. Hermanos, no voy a tomar más tiempo de ustedes. Creo que con eso nosotros cubrimos en línea general un resumen de que hablamos. Y me gustaría de saber si hay alguna duda, si alguien gustaría de comentar algo más, porque aquí nosotros encerramos este contenido, ¿no? ¿Alguien gustaría de comentar algo? Solamente, Rey, para la semana que viene que tenemos el examen, exactamente qué es lo que, o sea, va todo lo que vimos en el curso, va solo el libro sobre calvinismo que que tenemos que hacer el informe de lectura, cuál es el último, el material que debemos apuntar para el próximo miércoles. Y la verdad es esto, es el material que les envié, que son el material de Hanco, ¿no? Ese es el principal. También algo de los libros, los dos libritos, el Pacto de Gracia y el Pacto de Dios, y el material de Abraham Kuyper. No otro material, no necesita más, sino alguna cosa que comentamos en las clases. También voy a procurar hacer de esta manera y no procurar alguna cosa escondida que estaba, pero aquel que hemos comentado, ¿no? Y creo que sea eso el punto focal para ustedes. ¿Ok? ¿Algo más? Si no, voy a comunicar o pasar para ustedes para los enlaces de 3 videos cortitos de aquel material que he comentado y que sirve de ilustración y pueden utilizarse ustedes prácticamente con sus hijos o con adultos también. Son cortitos, pero útiles. Y en especial, ya está. En especial, mi recomendación, pueden ver todo, porque son 5 minutos, 7, 10, son cortitos. Pero un ejemplo de eso que estamos diciendo, de un mensaje unificada, está en Jesús a través de toda la Biblia, Árbol de Vida, y también el otro sobre pacto. Y sería interesante que ustedes viesen estos videos,
porque alguna cosa me gustaría también de esta clase de hoy y de estos videos solicitar en el examen. Tiene a ver con la unidad del mensaje bíblico. ¿Ok? Ya estoy dando una dica acá. Esta unidad centralizada en Jesús. Por eso que comentamos el texto de Lucas y cómo que Jesús es el cumplimiento de todo que está. Ese tema es central, es importante. ¿Ok? ¿Tranquilo? Ok, siendo así, gracias. Una consulta, Sí, profesor. Referente al el sacrificio, vemos en Éxodo que habla de los utensilios que usaban ellos. ¿Ese tiene algún significado en la vida de Jesús también en cuanto para sacrificar los animales? ¿Era alguno sí, de material? sí, tiene. Claro que este tema nosotros podemos manejarlo de una manera más sobria o más especulativa. Yo tengo un libro que he consultado que habla de Jesús en el tabernáculo y el autor busca relacionar cada aspecto del tabernáculo con Jesucristo. A veces tengo la sensación que está demasiado, comprende que más de que debería. Pero seguramente, ponga tu atención en esto, seguramente no erramos cuando vemos como la propia Biblia lo hizo. Entonces, cuando Jesús ha dicho que Él es la puerta de las ovejas, el pasaje, que Él es la luz del mundo, de que Él, Juan Bautista le presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, el propio Nuevo Testamento indicando a Jesús y haciendo referencia a realidades que estaban experimentadas por los judíos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, voy a decir otro, no es solamente el tabernáculo, es más. Bueno, Jesús dice, yo soy el verdadero pan vino del cielo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que en la arca de la alianza estaba un poco del pan, del maná, el cajado, ¿no? El bordón de Aarón y las tablas de la ley? Jesús se presenta como los tres. Él dice, yo soy el pan vino del cielo, el verdadero pan. Yo soy el buen pastor. Y yo soy la palabra de Dios, ¿no? El Nuevo Testamento lo pone como el Logos Tuteul, la palabra de Dios, el verbo de Dios. Ha dicho, Moisés ha dicho, yo por él os digo. Entonces mira que cada uno de esos aspectos que estaban allá en el Antiguo Testamento apuntan para Jesucristo. Pero ¿cuál es la manera segura de interpretarlos? Aquella que el propio Nuevo Testamento ya hizo. Porque si no podemos exagerar, así, poner demasiado, más do que ha hecho Dios. Algunas personas si quieren, procura ver en todos los detalles. Creo que es un poco peligroso hacernos eso, pero es seguro lo que ya hizo el Nuevo Testamento, ¿no? Porque ya hizo, ya está, Jesús ya se ha identificado de esta manera. Por si acaso él va a decir, yo soy la luz del mundo. ¿De qué manera estaba eso? La luz para los judíos estaba, por ejemplo, en la columna de fuego que a la noche alumbraba, era de gloria, ¿no? Y también estaba en el candelabro. El candelabro también era una luz presente constante dentro. Entonces, son estas ideas que están presentes y que nosotros podemos relacionar. ¿Ok? Pero así, buscar en cada uno creo que puede ser peligroso. El garfio que espetaba la carne que el sacerdote ponía. Jesús era el garfio. Comprende así, ya creo que es demasiado poner de esa manera. Pero algunos estudiosos intentan relacionar con varios aspectos. Los colores que tenía los tejidos que revestía el tabernáculo, tenía color de realeza, tenía color de pureza, y objetos también, de alguna manera, sí apunta para necesidades y que se cumplen en Cristo, sí podemos decir que sí, pero no son realidades tan explícitas. No sé si me explico acá. Podemos ver como necesidades que se cumplen,
pero que no son tan explícitas como el Nuevo Testamento ya hizo para nosotros algunas. Esto es aquello. Cuando se dice esto es aquel otro, entonces ya tenemos la respuesta, ¿no? Respondo, Arsen. Sí, está respondido. Ok. Gracias. Ok, de nada. ¿Algo más, hermanos? Si no, vamos a encerrar así. Yo los dejo con esos 3 videos cortitos para que vean también como un poco más de ilustración o material que se puede agregar, añadir y así seguimos. Vamos a orar y cerrando, concluyendo hoy. Dios nuestro Padre Celestial, nosotros te rendimos gracias por tu Hijo Jesucristo, el mediador de la nueva alianza, y por los beneficios que hemos experimentado por la obra redentora de tu Hijo. Pedimos que tú nos des una buena noche y bendiga la vida de nuestros hermanos también con estos estudios para su desarrollo espiritual y para el servicio cristiano. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones. Chao, bendiciones. Luego.